hay una crisis en los cines. Mario Maldonado, una de las plumas financieras más influyentes en este país. Mario, un honor tenerte en este espacio. Cuéntanos de la crisis de los cines. Buen día. ¿Cómo estás, querido Luis? Qué gusto saludarte a ti y al auditorio, como siempre, aquí los martes en la primera emisión de MBS. Pues sí, los cines y toda la industria del entretenimiento están en una crisis que yo creo que no habían visto en los últimos 80, 70 años, o desde que existen, digamos, como esta industria ya bien hecha y configurada con distintas cadenas o salas, complejos de cine en muchos países. A ver, por un lado, déjame empezar diciendo que las dos grandes cadenas que sabemos cuáles son, Cinépolis y Cinemex, son también víctimas un poco de su propio éxito, porque ellos quisieron expandirse lo más posible en México, comprando pequeñas cadenas de cine en los últimos años, te diría que en la última década por lo menos, y también creciendo en el exterior, comprando cadenas de cine en Estados Unidos, en la propia India, en Latinoamérica y demás, sobre todo Cinépolis, y pues entonces se endeudaron mucho, es decir, traen una deuda importante las dos cadenas por este crecimiento inorgánico de adquisiciones. Y luego llegó pues esta crisis tremenda del COVID-19, eso ocasionó pues que hubiera pues impagos, ¿no? Es decir, que no pudieran hacer frente a sus compromisos financieros en muchos casos, y pues que cerraran distintas ubicaciones. Cinemex anunció que va a cerrar 140 complejos de cine, 140 salas de cine que tiene en México, va a reestructurar cerca de 230 millones de dólares que tiene con los bancos de créditos y de financiamientos, y en esa misma situación seguramente estará Cinépolis, aunque esta cadena no ha anunciado, digamos que propiamente, que va a cerrar muchos de sus complejos. En México hay más o menos 900 complejos o salas de cine en el país, de las cuales ya 140 Cinemex las va a cerrar definitivamente, o por lo menos por un buen tiempo indefinido, en lo que se reactiva esta industria, que seguramente pues tardará muchos años o meses por lo menos en que se, digamos, la afluencia a los cines pues esté a niveles prepandemia, a niveles de 2019 por lo menos. Ahora, esto pues no solo pasa con la industria del entretenimiento, que como decimos no son los cines, sino todas estas empresas dedicadas a los espectáculos, a los conciertos, al teatro y a todo el entretenimiento en general, que ha sido de los más afectados por la pandemia, puesto que son normalmente actividades multitudinarias, donde hay mucha gente que acude a estos centros de entretenimiento. Pero esa historia casi la vemos en prácticamente todas las industrias, en todos los sectores económicos del país, y tiene que ver pues por la crisis del COVID-19 que le pegó a todo el mundo efectivamente, pero también con que el gobierno pues dejó a todo mundo que se rasque con sus uñas, ¿no? Es decir, yo escribí ayer en el Universal: al diablo los empresarios y los trabajadores, porque en los hechos el presidente López Obrador eso hizo con todos, aunque tenga dos concepciones sobre el empresariado mexicano, o a unos que acusa de corruptos, de traficantes de influencias, a los más ricos de los ricos de México, y a los que se hicieron a base de trabajo honrado y de esfuerzo, pues a los dos los ha tratado de la misma manera el presidente López Obrador, no importando si son parte de este 1% de los más ricos de México o del 99% que son pues las micro, pequeñas y medianas empresas del país, que pues han cerrado por lo menos 1 millón. Ese dato creo que es bastante impactante, ¿no? O sea, que hayan cerrado 1 millón de empresas el año pasado por la crisis económica y la falta de ayudas o de apoyos financieros, fiscales, económicos del gobierno, creo que nos dibuja el panorama sombrío que le espera a la economía en la recuperación en este 2021 y hacia adelante. Yo creo que va a ser sin duda este sexenio, por los 2 primeros años de crisis, pues un sexenio perdido en términos de crecimiento económico, de generación de nuevos empleos y además de todo, pues de combate a la pobreza, que era una de las banderas del presidente López Obrador. Por lo menos va a haber 10 millones de nuevos pobres, y los nuevos pobres, que si bien muchos van a caer en pobreza extrema también, por lo menos quizás 5 millones, otros 5 o 10 millones van a ser pues los nuevos desempleados, son los nuevos pobres, porque están en zonas urbanas, no pueden comprar una canasta básica porque cayeron en esta situación de pobreza laboral, y entonces ahí viene un círculo vicioso para toda la economía y para la recuperación pues de todos los sectores. El caso de los cines creo que es muy importante y nos dibuja bien cómo una cadena o cadenas que tienen detrás de sí a multimillonarios como Germán Larrea en el caso de Cinemex o Alejandro Ramírez en el caso de Cinépolis,
pues no pueden de todos modos mantener la planta laboral, no pueden pagar los créditos, puesto que son créditos multimillonarios, y tienen que cerrar o hacerse más chicas, ¿no? Tienen que cerrar complejos, como lo vemos con Cinemex, y finalmente poder enfrentar la crisis de esta manera. Es decir, este tema está extendido a toda la economía del país, mi querido Luis, y seguramente, y pues muy lamentablemente, vamos a ver este 2021 cierres de empresas como las aerolíneas, como el caso Interjet, como muchas otras que están atravesando tremendas crisis, y por supuesto esto con el daño para el mercado laboral y a los trabajadores, mi querido Luis. Mario Maldonado, te mando un gran abrazo siempre. Te leemos en el Universal, te leemos como siempre también en el CEO, ahí muy atentos de toda la información financiera en este país. Gracias, Mario. ¿Cuál es tu red? Mi Twitter es @MarioMali, en @El Chío, también toda la información financiera. Un abrazo, Luis, muy buenos días. Va de vuelta, es Mario Maldonado, una de las plumas financieras más influyentes en este país.